recuerden si fue finales de septiembre, principios de octubre, que el padre del análisis superior dijo aquí, en imagen, que votaría por José Antonio Meade por el partido que fuera. Incluso cuando Ciro me provocaba, le dije que lo haría si estuviera en Morena, Pepe Meade. Me da muchísimo gusto que estés aquí en Grupo Imagen, Pepe. Al revés, David. Para continuar una plática que llevamos teniendo ya por espacio pues, de casi 20 años. O sea, tú y yo nos conocimos cuando éramos jóvenes y empezábamos en esto. Sí. Y yo algo que le digo a la gente es, ¿por qué confías en Pepe Meade? Una de las primeras cosas que digo es, porque lo conozco y la gente que te conoce yo no conozco a nadie que tenga una mala opinión de ti, incluso tus adversarios públicamente no lo dicen, tienen buena opinión. Sí. Pero ¿quién es Pepe Meade? O sea, ¿por qué la gente te vemos así? Mira, ese que tú conoces. Una gente que le apasiona lo que hace, una gente que le encanta el análisis superior, una gente que le gusta resolver problemas, una gente que le gusta hacer equipo, una gente que quiere mucho a su país y que le ha servido con honorabilidad por muchos años, una gente que le gusta hacer amigos y una gente que ha encontrado en el servicio público un espacio para desarrollarse y un espacio para ayudar. Hay quienes dicen, tú has sido una parte fundamental de un equipo que ha hecho las cosas bien en materia económica durante muchísimos años. Pero hoy en la campaña la discusión es, con base en el análisis inferior, diría yo, de que las cosas están muy mal, de que estamos en crisis, en contra de, no, vamos bien y vamos a hacer un México que tú lo defines bien como Potencia. Un México chingón. Ah, claro, esa es la otra definición alterna. Pero es una buena traducción. Cuando me dice, bueno, ¿y qué quiere decir con un México potencia? México chingón. Listo. Todo podemos decir. Pero a ver, te voy a decir, yo vengo aquí, entre otras cosas, a agradecer y a validar que tenías razón. Enero y febrero el año pasado fueron los 2 meses más duros que ha tenido la economía mexicana desde 1995. Y nosotros salíamos a decir, ahí están los fundamentales, nos va a ir bien, vamos a crecer, vamos a generar empleo, se va a regresar el tipo, no nos van a bajar la calificación, la deuda va a caer como porcentaje del PIB, vamos a alcanzar un superávit primario. Y solamente el padre del análisis superior nos creyó y hoy vengo a decir que tenía razón. Todo eso pasó. Eso te lo agradezco, pero ¿por qué tenía razón? Porque ahora es, ¿sí? ¿por qué este camino es el correcto? ¿Por qué no decir, tiremos todo lo que hemos hecho y vayámonos por el otro lado, por regresar a la República Bolivariana de México, al México que lo ha dicho tu contrincante, volver al México de Echeverría, de López Portillo? Volver a la Constitución de 1917. Donde las mujeres no podían votar, por cierto. ¿No? Regresar y construir seguridad con base en amnistía, cerrar el aeropuerto de la Seguridad de México, decir que la Suprema Corte está maiciada. Cuando la gente te dice, oye, pero hay una gran desigualdad. Sí. Y si sacan datos de la manga de que la mitad del país o un poco más está en la pobreza extrema. O sea, ¿por qué seguir en este camino? Déjame darte un dato, porque en un rato más voy a hacer una presentación y estuvimos revisando los retos de educación y a mí me dejaron en shock los datos. 1965. Pues tú y yo ya éramos, a lo mejor ya estamos en la imaginaria. Yo nací en 66. Yo nací en 69. No, pero bueno, ya mis papás se conocían, ya empezaban a cortejarse. Solamente el 2% de la población había terminado preparatoria. 1965. Año 2000. Te daba leucemia, 7 de cada 10 niños se morían. Año 2018, 7 de cada 10 niños se salvan, que es el estándar internacional. Nos falta mucho. Tenemos muchos problemas, tenemos muchas razones para estar enojados y estar insatisfechos, pero al mismo tiempo hemos caminado mucho. Este país se ha venido transformando para bien. Somos uno de 8 países que tiene 32 trimestres de crecimiento positivo y los tenemos cuando Brasil está sumido en una depresión. Pero hoy la impresión es de que estamos en crisis, hoy la impresión es de que este modelo no funciona y que es un modelo injusto. ¿Cómo defenderlo ante estas posiciones que dicen, no, estamos en crisis, estamos muy mal, nunca habíamos estado tan mal? Oye, crecemos desde el tercer trimestre de 2009. De manera consecutiva. O te dicen, la deuda, este es un problema del tamaño. Somos el único país de la OCDE que ha disminuido la deuda 2013-2018. En Latinoamérica, de los pocos que tienen superávit primario. Yo digo mucho, y en el caso tuyo la metáfora es distinta, que si yo fuera 30%, el país hoy es 30% más grande de lo que era a finales del 2009. Si vas en el transporte público y cruzas entre el Estado de México y la Ciudad de México, el delito ya no se define igual.
Por más policías que tengamos, por más que hablen los policías, si el delito, si la unidad básica que van a investigar no se define de la misma manera en ninguno de los 32 estados, no se persigue ni se castiga de la misma manera en ninguno de los 32 estados, pues no se puede investigar y no podemos corregirlo, porque no importa cuánto invirtamos en las policías, si no se hablan porque no tienen un lenguaje común, aunque sean los delitos que nos duelen más todos los días, el robo a casa habitación, robo a transeúnte, el robo de vehículos, el robo del transporte público, la extorsión, todos esos delitos, cada quien los define a su real saber y entender. O los definimos igual para que los investiguemos igual, o no importa qué hagamos de todo lo demás, no le vamos a resolver el problema a quien a ti te ayuda hoy a que tu casa esté limpia. Por ahí tenemos que empezar. Vuelvo sobre el tema del modelo económico. O sea, hoy hay una gran tentación de muchos mexicanos que no han vivido una crisis. Yo creo que tú y yo, como somos de la misma generación, sí recordamos cuando nuestros papás perdían todo su patrimonio por las devaluaciones. Cuando no había papel de baño, cuando no había pasta de dientes. Cuando, seguramente, yo siempre recuerdo que Yuri puso de moda la canción del apagón, porque había apagones sistemáticos. Te decían, tales colonias se apaga la luz de tal. ¿Por qué? Pues porque no hay capacidad de... Y según Yuri, había que estar en el elevador, ¿no? Cuando eso porque pasaba. Era mejor. Y yo también éramos chicos para estar en el elevador. Pero venimos de ese país. Pero hay esa idea de decir, este país sigue siendo el país de la OCDE que tiene más diferencias entre los que más ganan y los que menos ganan. Hay una idea de que no se está repartiendo los beneficios de una manera correcta. Nosotros que hemos planteado, y son dos temas, se discute mucho el tema de finanzas públicas. Ese es el que es, ese no es un modelo económico. El país que vive endeudándose más de lo que puede pagar va a acabar en una crisis, punto. Es un sistema, ese es sentido común. Sí. Una casa donde el papá y la mamá gastan más de lo que ganan, pues podrían ser populistas o buena onda o irresponsables. Pero va a tronar. Pero van a tronar a la larga. Punto. Y te voy a decir, van a tronar a la corta. Van a tronar el día que mandemos la señal de que nos vamos a desviar de ese camino. ¿Por qué nos recuperamos el año pasado? Porque tomamos las decisiones que tenemos que tomar. Porque le dijimos al mundo, vamos a bajar la deuda y la bajamos. Nos tuvieron confianza. Si hoy le decimos al mundo, vamos a meternos en una ruta de un endeudamiento creciente, no nos van a esperar. No se van a esperar a ver qué pasa. No va a tomar mucho tiempo para que el mundo se preocupe. Ahora, ¿qué es lo que hemos planteado? Un gobierno a la medida de cada quien. ¿Qué quiere decir eso? A ver, vamos con ese tema, porque la gente cree que es, y lo meten en el mismo cajón que la propuesta de Anaya de darle una renta básica universal. Y es exactamente al revés. Confunden las cosas. ¿Qué es eso de hacer un requerimiento de las necesidades de las personas? Tú tienes derechos, tienes instrumentos y tienes a la persona al centro. Y tienes personas que tienen diferentes necesidades. En Sonora, estuvimos platicando con estudiantes que entre la Universidad Autónoma de Sonora y la Universidad de Arizona estaban haciendo investigaciones en la Reserva de la Biosfera del Pinacate para ver bajo qué condiciones y qué retos implicaría la colonización de Marte. Pues ese joven lo que necesita es una beca para estudiar un doctorado. Hoy hay 48 millones de jóvenes que no han terminado la prepa. Ese joven lo que necesita es transporte público, seguridad entre su casa y la escuela, que no lo asalten en el transporte público para que pueda ir tranquilo a la escuela. ¿A qué estamos obligados como Estado? ¿Cuál es nuestro trabajo? A que se puedan ejercer esos derechos. La realidad para ejercer los derechos es diferente la de cada uno. A cada uno hay que buscarlo para ver qué es lo que tenemos que hacer con nuestros instrumentos para acompaño a acceder a esos derechos. Pero ¿cómo se aterrizaría? O sea, mira, vamos a suponer. Te doy un ejemplo de pobreza. Las necesidades de una familia que ya tuvo hijos, sí, que una familia gay que no piensa pasar por el tema, puede adoptar, pero puede no tener pero no va a haber un embarazo. ¿Cómo se definen esos y cómo los atendría el gobierno en este programa? Te pongo un ejemplo. Y te pongo ejemplos que yo creo que son interesantes. Nosotros lo que estamos planteando es un gobierno a la medida de cada quien para que puedas alcanzar tus sueños y tus anhelos, y nos dicen que parece un libro de Harry Potter. Tenemos un conjunto de derechos. 6 implican no que puedas alcanzar tus sueños y tus anhelos, implican que no estés en condición de pobreza extrema. ¿Cuáles son esos 6? El que a su casa o el que en su casa no tiene agua, luz o drenaje. Bueno, ¿qué es nuestra obligación como gobierno? Llevar agua, luz y drenaje.
Y esa es condición necesaria para que esa señora que hoy se preocupa por pararse a buscar leña para calentar su hogar, pueda preocuparse en vez por cómo hacerle para generar una alternativa productiva que le ayude en su economía familiar. ¿Qué necesita esa persona? Necesita una matriz energética moderna, necesita que llegue agua a su casa, necesita estar conectada al drenaje. ¿Qué necesita un estudiante que está preocupado por su salud? Acceso al seguro social. Bueno, aquí tenemos los instrumentos y aquí tenemos la realidad de cada uno. Y la realidad de cada uno va a ser diferente. En tu edad adulta necesitas un apoyo pensionario. Para cada uno de esos temas hay una definición de política pública que es además obligación de gobierno. O sea, lo que estamos planteando, que es revolucionario en el planteamiento, es lisa y llanamente un gobierno que funcione. Pero un gobierno para funcionar tiene que darse cuenta que las necesidades de cada uno son distintas, que no es lo mismo Coahuila que Chiapas, que no es lo mismo el adulto mayor que quien está empezando a estudiar. Regionalmente no es lo mismo la necesidad de subsidio que tiene la energía eléctrica en el norte y noreste del país que en el centro. Y se contrasta contra una posición que dice, yo no sé quién eres, no te conozco, no me interesa hablar contigo, a todos le voy a dar lo mismo. No, compañero. Los retos de cada quien son diferentes en temas de juventud. Pero hemos vivido, y te interrumpo ahí, porque hemos vivido en un mundo, en un país, donde nos gustan los subsidios generalizados. Uno de los principales ataques que se te hacen es ser el padre del gasolinazo, que yo sigo pensando que es una medida económicamente responsable, socialmente justa, incluso ecológicamente pertinente, ¿no? Pero te culpan de que, porque nos gustan los subsidios generalizados, nos gusta el IVA generalizado, la tasa cero de IVA, nos gustan esos subsidios. Ahora, déjame ahí decirte, porque aquí lo platicamos y defendimos la implementación de la medida. ¿Y qué llama la atención? Hemos platicado un poco de qué piensa Andrés Manuel. Y no sé si hemos coincidido, pero yo estoy absolutamente seguro que lo que piensa Andrés Manuel está mal y que este país le haría mucho daño. Lo que no sabemos es qué piensa Ricardo. Porque un día vota por la liberalización de la gasolina, cuando yo era, por cierto, secretario de Relaciones Exteriores y no tenía nada que ver, no estaba en la recámara. Pero eso estaba bueno, pero es que es una buena. A ver, es una de esas que te la cambio, pero es una buena. Sí. Pero lo que es interesante es, bueno, ¿y qué piensa? Es decir, malditos bomberos mojaron la casa. Sí, se estaba quemando. Sí, o sea, ese yo creo es el tema, ¿no? Sí, pero aquí un poco el tema que tiene una partida doble es cuando se está quemando la casa, hay el que va con los bomberos y ayuda a echarle agua, y hay el que se va corriendo. Sí. Pues yo prefiero ser del bombero que llegue y le eche agua. Sí, porque aquí parecería, todo el mundo dice, no, es que fue una medida. No fue una medida. Absurda. Subió el precio del petróleo y subió el precio de la gasolina en el mundo y la opción es subsidiamos o no subsidiamos. Y la realidad de las finanzas públicas es que no se podía. Y la alternativa era poner en riesgo. Pero Pepe, tenemos el mito de que en este país el gobierno tiene la obligación, no sé por qué, de proveer gasolina barata a las personas. Eso es como pensar que porque somos un productor de plata o de oro, el más grande del mundo, tenemos que venderlo más barato. O porque somos productores de aguacates en Michoacán o de limones en Colima y que tenían que ser más baratos. Sí es mucho lo que está en juego en esta elección. Y sí vale la pena que contrastemos las propuestas y que contrastemos quiénes somos y cómo nos hemos conducido. Y ahí tú y yo nos hemos conocido ya, pues casi estamos cumpliendo pues más de 20 años. 20 años y 20 años de haber sido como somos. Y 20 años de que, y me lo recordabas fuera del aire, pues nos conocimos en la época del IPA. Sí. O sea, nos conocimos en la época donde el gobierno tomó la decisión correcta, que sigue siendo socialmente cuestionada por algunos, de haber rescatado al sistema financiero. De haber proveído recursos para que los mexicanos no perdieran su ahorro.